Medscape es como el App to Date para los pobres, ¿no? Porque es gratis. Pero es muy útil, porque tiene justamente esa interacción. Vamos a ver si es que se puede hacer acá, para que vean un ejemplo. Ya, acá está, miren. Para esto les sirve para la vida. En pandemia, ustedes han visto que la gente entró en desesperación. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Se fue a los supermercados y se agotó todo el papel higiénico, ¿no? Lo segundo que hizo fue que compraron, ¿qué? Ivermectina, comenzaron a tomar agua racimada, compraron, ya. Ahora, ¿qué impacto? Porque en mi caso tuve la oportunidad de ser, así como los soldados mayores o los más viejos, se retiran en batalla y dejan que mueran los jóvenes más, los ponen en la primera línea. Ya, así nos mandaron generalmente toda esa línea de médicos que se graduó entre el 2019 al 2020, sí, pues, hasta el 2020. Entonces, ¿qué impacto es lo que nosotros vimos que sí, digamos, disminuye significativamente la mortalidad en el COVID? Lo primero que vimos fue el uso de la anticoagulación de manera profiláctica, porque toda la gente que termina en UCI generalmente terminaba con tromboembolismo pulmonar o con un evento trombótico asociado. Entonces comenzó a decirse, la anticoagulación previene el COVID, ¿no? O el COVID severo. Entonces todo el mundo en la calle comenzó a consumir ¿qué? Aspirina, anticoagulantes, warfarina, ¿no? Cosas. Ahora, para esto, como tenemos una mala educación médica, toda la gente dice al boticario, deme un protector gástrico, ¿no? Como el omeprazol, ¿no? Que lo usan para todas esas cosas. Creo que me va a pedir igual unas cuentas. Vamos a ver. Ya. Lo otro, entonces, que tiene un paciente que toma omeprazol, va a la farmacia y por su COVID compraba su warfarina, ¿no? Y miren, ahí ya les aparece una interacción encontrada, ¿no? ¿Qué te dice? El omeprazol incrementará el efecto de la warfarina. ¿Qué te condiciona que un fármaco aumente la actividad del otro? Y justamente la warfarina es un anticoagulante. Entonces, ¿qué podrías esperar que ese paciente tenga? Una hemorragia, ¿no? Y justamente tú veías a los abuelitos, a la gente mayor que entraba al 2 de mayo, al AISA, a los hospitales del ministerio, no morían por COVID, sino morían por cuadros de hemorragia digestiva, por justamente sobre anticoagulación, ¿no? La warfarina, que en su clase lo vamos a ver, que se mide a través de un parámetro que se llama INR, que es un resultado que se tiene a raíz del tiempo de protonina, justamente venía en niveles altísimos, ¿no? O sea, los pacientes se sobreanticoagulaban. Hemorragia digestiva, accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. O sea, te das cuenta de la importancia. Ahora, vamos a crear, lo estoy poniendo esto para que ustedes vean la realidad, porque si no, no tiene sentido que yo les hable pura teoría y simplemente se aburran, ¿no? Si están aburriendo, avísenme para hacer un chiste. Ya. Entonces, vamos a imaginar, digamos, la clásica medicación de un adulto mayor, porque cuando tú vas a ir a preguntar, bueno, no sé si acá tu clínica de simulación, pero a un paciente de la vida real, le van a decir, señor, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, no tengo nada, pero tomo esto. Entonces, vamos a jugar un poco. Ya. Estoy poniendo la PRIN, que es un YECA, medicación para la presión. La clásica aspirina, porque de repente el paciente vio, ¿no?, que pues tenía, digamos, dice, mi papá se murió de infarto del corazón y he visto que en la noticia, en el reclamo me sale que tome aspirina para prevenir eventos cardíacos, ¿no? Ya se está tomando ya su aspirina, ¿no? A eso súmale que también vio
que tenía que las atorvastatina me ayudaba a disminuir el colesterol. A eso súmale que el viejito tiene un problema depresivo, ¿no? Y toma sertralina. Después, no sé, pues, ¿qué más? Como sufre seguimiento, toma lactulosa. Ahí no hay mucho problema. Después, ¿qué más? La típica para dormir Claro, que son las clonazepam. Ya, claro. A raíz, sugerencia del maestro, acá está. Ya, listo. ¿Qué más toma una persona mayor? A ver, ustedes, que no se duerman. Persona mayor. ¿Para qué más toma? ¿Cómo que su Religiosamente, mi abuelo toma media pastilla de Panadol todos los días. Y yo ya le he dicho que no, pero él lo hace. Ya, paracetamol. ¿Por qué? No tengo idea. Así es. Ya, ¿qué más toma un adulto mayor? En línea general. Estamos creando un paciente, ¿ah? Metformin. Ya, metformin, ahí está, ya ves. Pues, de- Ya. ¿Qué más? Omeprazol, ¿no? Justamente lo que estábamos mencionando. Ya, y eso súmale toda la gama de vitaminas que se toma, pues no, calcio, vitamina B12, todas las vitaminas sabidas y por haber, ¿no? Entonces miren, en un paciente X así como que jugando, mira las interacciones que tú vas a encontrar. 7, pero tú te vas a dar cuenta que en la vida real puedes encontrar hasta 21 tipos de interacciones tranquilamente en el uso de toda la medicación. ¿Cómo se llama esto? Polifarmacia, ¿no? Polifarmacia. Acá esto te puede conllevar a problemas hepáticos, problemas renales, y se entiende, ¿no? Mira, no vamos a ir a desglosar cada una por una porque no es la idea del caso, pero sí que entiendas esto. Mira, ¿qué te dice en este caso esta herramienta? Te dice si hay que monitorearlo de manera así constantemente, porque justamente tiene un riesgo de complicación. El uso, por ejemplo, de sertralina con aspirina, ¿qué te dice? Que en ciertos casos incrementa la toxicidad o hay un sinergismo farmacodinámico, o sea que puede aumentar el performance de los dos. Ya vimos en la anterior clase que la sertralina en exceso te puede llevar a un síndrome serotoninérgico, ¿no? Y si la aspirina actúa demasiado, te provoca que antiagresión plaquetaria prolongada, viene el perro, le hace un rasguño al abuelito y comienza a desangrarse, ¿no? Porque no hay tapón plaquetario. Entonces, mira la gravedad, ¿no? Luego te clasifica en menor proporción los que, digamos, son interacciones, pero que no es que no tengas que tomar importancia, sino que tienen un menor riesgo de complicación, ¿no? Bien, entonces para esto les sirve esta herramienta que ustedes lo pueden descargar gratuitamente en su celular y pueden practicar. Dicho esto, ya entramos un poco más al tema. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes reconozcan las interacciones farmacológicas y su importancia, ¿no? Entonces, a ver, vamos desde un ejemplo. A ver, alguien que lea un punto más, ¿no? Ahí está. A ver. Paciente de 21 años, adicto a narcóticos, heroína, morfina, llega a emergencia inconsciente con hipotensión, bradipnia, miosis, hipoxemia menor a 90%, reflejos atenuados. Se le indica naloxona 0.05 miligramos intravenoso, mejora la función respiratoria y se estabiliza. Posteriormente, cuando ha mejorado su función respiratoria y recobrado la conciencia, se indica buprenorfina 16 miligramos. No se llega a presentar síntomas de abstinencia tras dicho manejo. Posteriormente entra un proceso de rehabilitación manejándosele con metadona bioral. ¿Qué opinan de ese caso?
No hay respuesta mala, o sea, ¿qué opinan? No estoy diciendo qué es, si el tratamiento está mal, está bien. ¿Qué opinan? ¿Ah? Buen manejo. ¿Qué? Buen manejo del paciente. Buen manejo. ¿Por qué es un buen manejo? A ver. O sea, después de que se recupera, se le da su buprenorfina y justamente indican de que no llega a presentar síntomas de abstinencia tras el manejo, porque justamente la buprenorfina interactúa en los mismos receptores que justamente los narcóticos como la heroína y la morfina, que son los receptores mudos. Ya, también es una buena opinión. ¿Alguien más? ¿No hay reacciones adversas? ¿Mm? No hay reacciones adversas o son mínimos, no se mencionan. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más opinan? Estoy tomando pastillas para la garganta, no es conmigo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Alguien de ustedes ha tomado o se ha fracturado, no sé, un hueso o algo y les han colocado por lo menos tramadol? Sí. ¿A nadie les han colocado ningún opioide? Hay muchos opioides. Ya. Ah, ya, pero la pregunta es así en general. ¿Alguien les ha colocado un opioide en alguna oportunidad en su vida? A mí sí. ¿Sí? ¿Y qué sentiste? O sea, como me había quitado las muelas del juicio, Ya. sentí tranquilidad y me dio sueño, nada más. Tipo, sentí que ya no tenía dolor y podía estar tranquilo un rato y me dio mucho sueño. Ya. A ustedes sí les expliqué la historia de la heroína, ¿no? ¿No les expliqué? Ya. La heroína, para empezar, en su momento salió como un fármaco al mercado. Ya, o sea, antes de, digamos, popularizarse como droga. Ya, esto es parte de eso deberían haberles enseñado la historia de la medicina. No sé si no lo hicieron, pero ya. Acá en Perú no tenemos, digamos, un problema de adicción frecuente por el uso de opioides endovenosos, pero cada vez es mayor. Y en algún momento, Dios no quiera, va a ser una epidemia así como lo es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que hay corrupción, clandestinidad y todas esas cosas que favorecen. Ahora, ¿cuál es el tema con la heroína? En los mediados de los años 40 en Estados Unidos habían epidemias en los colegios, ¿no? Epidemias de tipo viral. Un niño terminaba contagiando a todo el colegio, ¿no? Entonces, todos fiebre. Entonces, las mamás abarrotaban las farmacias diciendo necesitamos algo para esto. Las farmacéuticas crearon esta molécula de la heroína, sin saber en ese entonces de su potencial adictivo y peligroso, ¿no? Pero como les calmaba instantáneamente la tos en menos de 5 minutos, ¿no? Y aparte que los mantenía felices a los chibolos, pues le pusieron y salió con el nombre de heroína, ¿no? Ahí, de ahí ven, y ahora ya saben por qué se ya, de ahí ya, bueno, lo sacaron al mercado por obvias razones, ¿no? Ahora, el detalle es que la heroína, la morfina, crea una adicción bastante rápida en el paciente, que dentro de sus unión a sus receptores, que ya lo vamos a ver en su clase específica, lo que genera a nivel del centro de la respiración, ¿no? A nivel bulbo-protuberancial, ¿qué ocasiona? Pues ocasiona depresión del centro respiratorio. Por eso es que el paciente va a respirar menos. Ahora, dentro de cuando agoniza el receptor MU específicamente, produce una miosis. ¿Ya? Produce miosis. Si respira menos, ¿qué va a pasar? Pues baja tu saturación, pues no es algo obvio. Los reflejos, ¿tú qué crees? ¿Que una persona que está así, pues media dormitada, va a tener buenos reflejos? No, pues no lo va a tener, ¿no? Naloxona, ¿qué es? El antídoto de los opioides. Acá estás frente a un cuadro de un paciente que puede llegar a perder una vida justamente por sobredosis, que es muy fácil pasarse, digamos, una dosis adecuada o se les puede ir la mano, porque al fin y al cabo son adictos que no miden la dosis, simplemente se inyectan lo que encuentran o consumen lo que encuentran.
Bien, entonces, le colocas esto, la naloxona. Si bien es cierto, pues lo sacas de la hipoxemia y lo estabilizas, ¿ya? No puedes dejar así nomás al paciente, porque el paciente va a estar como un loquito, es capaz de tirarse de un tercer piso, de aventarse a un carro para que lo atropellen, lo lleven a emergencia y ¿qué va a pedir? Va a pedir, solamente se va a dejar atropellar para que lo lleven a emergencia y le puedan administrar morfina. O sea, hasta ese nivel llega el potencial adictivo de la persona. ¿Ya? La buprenorfina es un opioide, ¿ya? Que se va a liberar, primero, es un opioide leve, o sea, no es un opioide leve en cuestión de potencia, es un opioide fuerte, pero se va a liberar de manera muy, pero muy paulatina, porque tú no puedes quitar así en uno a un paciente que depende de una sustancia, porque de lo contrario, justamente, como he mencionado, se produce el síndrome de abstinencia, lo cual termina enloqueciendo a la persona y no lo ayudas a poder salir del cuadro, sino en su desesperación dice, prefiero estar 1000 veces con mi droga a tener que pasar por eso y rehabilitarme. Y eso es la constante pelea que tienen las personas que sufren de adicción. Y la metadona es otro tipo de opioide que se administra vía oral, que justamente se hace un cambio para los pacientes, por ejemplo, que sufren de síndrome de abstinencia o con problemas oncológicos en los cuales su medicación para el dolor le generó tolerancia y tú quieres, digamos, devolverlo a un estado un poco más basal para que pueda funcionar nuevamente la medicación, ¿no? Este es un comentario en relación a este caso que nos plantea. Luego ya, con las definiciones, la interacción es la modificación que yo voy a poder medir, cuantificar, de la acción de un fármaco en magnitud o duración debido a la administración previa o concomitante de otra sustancia, ¿ya? Que pueden ser fármacos que están prescritos, suplementos, alimentos o incluso el alcohol. Ahora, ¿para qué me sirve esto en la parte clínica? Porque yo voy a tener que ver la actividad o el potencial tóxico que va a tener una determinada sustancia y que va a requerir el ajuste de la dosis para algún tipo de intervención, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo, que es otro opioide, se usa para lo que son las sedaciones prolongadas, sobre todo en cirugías, ¿no? Tú vas a ver ahí, cuando estés en sala de operaciones y te estés tomando tu selfie, ¿no? Que el anestesiólogo, aparte de los anestésicos inhalatorios que usa para inducir propiamente que el paciente entre en un estado de somnolencia y posteriormente en un estado de coma, pues también tiene que mantener una sedación y una analgesia perenne, ¿no? Que justamente lo consigue con estos fármacos. Lo otro es el uso concomitante de dos fármacos que interactúan. Pueden ocurrir cuando ambos son utilizados según las recomendaciones terapéuticas, ¿ya? Las consecuencias de estas interacciones está de más decirles que pueden ser nocivas, ¿no? Y que incluso pueden llevar hasta la muerte. O en algunos casos, yo sí voy a buscar administrar otro fármaco para brindar, digamos, una estabilidad al otro que estoy administrando. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes ven el capítulo de antibioticoterapia, dentro de un grupo de los fármacos que se llaman carbapenems, ¿no? Que tienes al meropenem, al ertapenem y al imipenem, que dicho sea de paso no es imipenem solo, sino se llama imipenem/cilastatina. Y si tú ves el proscrito de ese fármaco, es imipenem 500 miligramos más cilastatina 500 miligramos. O sea, no es que estás dando un solo fármaco, sino estás dando dos fármacos. ¿Por qué? Porque si tú administrases el imipenem solo, duraría menos tiempo en el cuerpo y por ende no haría el efecto que tú quieres. Y la cilastatina lo que le hace es
darle una estabilidad para que se degrade menos a nivel renal. Entonces, ahí tú estás dando otro fármaco, buscando una interacción entre las dos moléculas, pero para un bien, no para un mal. ¿Me dejo entender? Listo. Ya, hasta un 7% de los ingresos hospitalarios son debidos a efectos adversos de los medicamentos, mientras que hasta un 22% de los efectos adversos se deben a interacciones, ¿no? Generalmente, ¿cómo te van a llegar esos pacientes y qué es lo primero que tú tienes que buscar? Daño. Daño renal, fácil pues, ¿no? Pregunta si orina, no orina, o si ves que la creatinina está elevada o no está elevada, ¿no? Y daño hepático, clínicamente, ¿tú cómo lo evidenciarías? Fisiopato, ¿ah? ¿Ah? Ictericia, ¿no? Es un signo. ¿Qué más? Hepatomegalia puede ser. Ya. En pocas palabras, ¿qué signos de daño hepático conocen? Por preguntarse de red. ¿Ya? Bilirrubina elevada. Ictericia es uno, está bien. ¿Qué más? Si falla el hígado, ¿qué pasa? Ya, ok, ya, cirrosis, pero la cirrosis tiene varios síntomas. ¿Qué vas a encontrar? ¿Ya? ¿Qué más? Bilirrubina elevada. Puede ir desde que encuentras circulación colateral, puede ser que encuentras petequias, porque hay una plaquetopenia, puede haber trastornos hemorrágicos, pueden haber neus, telangiectasias, ¿no? Todas esas cositas te pueden traducir daño hepático, ¿no? O sea, tienes que buscarlo. Luego, vas a tener interacciones químicas, ¿no? Interacciones farmacocinéticas, en las cuales se va a alterar lo que tú ya has visto en la primera clase, el famoso ADME, y las interacciones farmacodinámicas, que van a ser básicamente la ampliación del efecto, lo que se conoce como ampliación del sinergismo, adición, potenciación, inhibición, antagonismo aparente y agonismo inverso, que son las variables que hemos visto en la gráfica anterior, en la anterior clase. Bien, en la farmacocinética, ¿qué me va a condicionar algún tipo de interacción? Lo principal, ¿no? Para absorberse un medicamento que es importantísimo, el pH, ¿no? Si ese pH está alterado, no necesariamente va a haber la absorción que yo quiero, ¿no? Por eso es que hay varios fármacos que únicamente tienen que administrarse por vía endovenosa, no por vía oral. La absorción que tenga el fármaco, la formación de quelatos, si es que hay alteración del peristaltismo, si es que el fármaco puede avanzar de manera adecuada, también va a influir. La distribución, cuánto del fármaco se va a poder desplazar unidos a proteínas plasmáticas. Pregunta, ¿será lo mismo la distribución en un paciente con hipoalbuminemia severa que en un paciente con albúmina normal? No. ¿En cuál es más, en cuál es menos? No, hipo. Ya. ¿Qué te traduce que un paciente tenga hipoalbuminemia severa respecto al fármaco? Más fármaco libre. No es rojo libre, para que no se une. Exacto, no va a haber más fármaco libre que va a circundar. Entonces, teóricamente, tú puedes decir, doctor, pero entonces eso es algo bueno, ¿no? Si hay más fármaco libre, más fármaco va a poder actuar. Pero recuerda que justamente para eso están las dosis, ¿no? Porque si tengo más fármaco libre, necesito teóricamente menos dosis efectiva para poder llegar al efecto que yo quiero. Y si le estoy dando la misma dosis,
en casos de hipolipemiia severa, voy a generar un daño mayor al riñón, al hígado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Metabolismo. Lo que dijimos en la clase anterior también de la citocromo, ¿no? Si es que hay inhibición enzimática o si dos fármacos terminan actuando por una misma vía enzimática, también va a intervenir. La eliminación, alteración de la circulación enterohepática, ¿en qué casos? Como por ejemplo la cirrosis, ¿no? Justamente. Alteración de la reabsorción tubular, o sea, si tienes problemas ya de enfermedad renal crónica, y alteración de la secreción tubular de igual manera. Son patologías donde lo puedes encontrar. Entonces, inhibición de la absorción. ¿Por quiénes? Fármacos que tengan gran área superficial, como por ejemplo ¿quién? Los antiácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los receptores para donde actúan estos fármacos están distribuidos en toda la mucosa gástrica, que es bastante amplia. Resinas fijadoras o de intercambio tienen a la colestiramina, también tienen al famoso cayexalate, que acá en Perú no hay, pero que se usa justamente para el tratamiento de hipercalemia severa, ¿no? Que se atrapan lo que son las moléculas de potasio para poder eliminarlas de manera posterior. Los quelantes, los cationes, ¿no? Por ejemplo, algo muy común que quizás de repente nunca se lo han preguntado, pero les doy un dato. Perú es uno de los países que tiene, digamos, un consumo, digamos, de alimentos marinos mucho más grande que otros países de todo Sudamérica, ¿no? Incluso más que Ecuador, más que Chile y a nivel mundial. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si tú mides ¿ya? El nivel de metilmercurio que tienen estos peces que tú te llevas en tu cevichito, ¿no? En tu sudado que prepara tu mamá, ¿no? Es significativamente alto. No es un nivel así. Y tú dirás, doctor, entonces ¿por qué no me pasa nada? ¿Por qué no me he intoxicado? ¿Por qué no tengo alguna manifestación de intoxicación por mercurio? Porque ya sea por ignorancia o por suerte, nosotros hemos encontrado una forma, por ejemplo, de quelar justamente el mercurio. Cuando a tu ceviche tú le echas, por ejemplo, el culantro, ¿no? O el cilantro, como lo conocen en otros lados, ¿no? Tiene propiedades quelantes. Entonces eso termina atrapando las moléculas de metilmercurio y las termina desechando y no te terminas intoxicando, ¿no? Entonces te das cuenta que el ceviche es un plato complejo, ¿no? Ya. Alteración de la motilidad gastrointestinal. La famosa metoclopramida. ¿Saben para qué se usa la metoclopramida? La metoclopramida. Generalmente ustedes lo van a dar eso para el tratamiento de las náuseas o vómitos. ¿Ya? Es un antiemético, pero así como antiemético, en su clase también vamos a ver que dependiendo de la dosis va a ser también un procinético, o sea que va a aumentar el peristaltismo. Es por eso que es muy común, por ejemplo, asociarlo, te voy a decir, la enfermera, a las 3 de la mañana, ¿no? Doctora, el paciente está con dolor. Ya, póngale su tramadol con metoclopramida, ¿no? ¿Y por qué le dices, digamos, esa combinación? Porque el tramadol, es un opioide que va a tener propiedades analgésicas, pero que también dentro de sus efectos te va a producir constipación, lo vas a contrarrestar dándole un procinético como la metoclopramida, ¿no? Entonces de esa manera es como que compensas un poco el efecto que puede haber. Muy aparte que el tramadol de por sí te puede dar náuseas y también está indicado el uso
concomitante, ya sea de dimethilidinato, lo que ustedes conocen como Gravol, ¿no? O la metoclopramida. ¿Bien? Disminución de la motilidad, lo que dijimos, ¿no? Los opiáceos, los anticolinérgicos, alteraciones del pH gastrointestinal, los anti-H2 como la ranitidina y los IBPs como el omeprazol, pantoprazol, etc. Ahora, tú dirás, ¿y por qué se deja de usar la ranitidina? Hoy no se usa tanto. Porque tiene efectos proarrítmicos mucho mayores. O sea, pueden desencadenar problemas de arritmia. Y quienes lo usan generalmente son adultos mayores. Es básicamente por eso. ¿Ya? Luego, interacciones a nivel de la absorción con antiácidos. ¿Ya? Siempre tienes que ver, mi paciente está con un antiácido, está con un inhibidor de bomba de protones, ¿y qué está recibiendo? Por ejemplo, si recibe ácido valproico, aspirina, ¿ya? O algún antiácido, como por ejemplo el hidróxido de magnesio, aluminio, carbonato de magnesio, aluminio, ¿qué puede pasar? Aumentan los niveles del fármaco. A nivel del ácido valproico, que se usa justamente como anticonvulsivante, ¿ya? Puede provocar una sedación exagerada en el paciente, ¿no? Ácido acetilsalicílico, con este antiácido, facilita la disolución de formas en administración sólida y acelera la obtención de niveles plasmáticos efectivos, y ya puede potenciar su acción. De igual manera, con los anticonceptivos orales, cloroquina y el resto de fármacos que ustedes ven acá para que lo puedan leer. La idea no es ya, esto sí me interesa porque eso les podría venir en su examen. Esta es una curva, ¿no? De tiempo, concentración, tiempo. Para poder ver cómo se comporta un medicamento en presencia de algún tipo de antiácido. Entonces, para eso, necesito que ustedes puedan participar. ¿Qué opinan en relación a esa gráfica que ustedes ven ahí? A ver, voluntarios. A ver, por lo que se puede interpretar del gráfico, te dan, o sea, es un tipo de comparación, es una comparación entre lo que viene siendo los niveles de concentración plasmática del fármaco en relación al tiempo, donde podemos ver que el fármaco cuando se da solo, sin antiácidos, tiene una mayor concentración plasmática en comparación a cuando se da, por ejemplo, el fármaco, la ciprofloxacina, con un antiácido, no sé, 2 horas después de haberlo tomado, el antiácido, junto al fármaco supongo, hay una menor concentración plasmática si o sea, al igual que su duración, no varía mucho. O sea, la concentración plasmática sí va a ir disminuyendo, pero no va a llegar a tener un pico tan alto como lo es tomando solo el fármaco. A ver, doctoras de ahí atrás, entonces a su paciente le darían, ¿cómo le sugerirían que tome el ciprofloxacino, por ejemplo? ¿Así nomás le dirías? ¿Le dirías, señor, tome con su pan con mantequilla, con su omeprazol, media hora después, media hora antes? ¿Cómo? Porque el paciente te va a preguntar, te va a decir, doctora, me lo puedo comer después de mi sanguchón campesino y quizás de años.
Vamos chicos, está fácil eso. Ya su compañero les ha hecho prácticamente todo. ¿Lo puedes dar como que antes del almuerzo? ¿Ya? O sea, no en ayunas, pero con que después de la segunda comunión le dan algo así. Ya, está bien. Es importante que le recalquen que no debe haber presencia de alimentos por lo menos en un periodo de 2 horas antes y 2 horas después. ¿Ya? Y si es que va a haber el uso de algún tipo de antiácidos, que por lo menos sea idealmente entre 3 a 4 horas después. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer su efecto? No, pues no. Entonces, por las puras. Ya. Y estos son los fármacos, o bueno, un grupo de fármacos, porque hay muchos más, que pueden interactuar con los alimentos. Y esto es importantísimo que ustedes lo puedan tener en cuenta. Estos fármacos que están acá retrasan su absorción en presencia de alimentos. O sea, si yo tomo, por ejemplo, ¿no? Estoy tomando mi amoxicilina porque estoy con con una infección en la garganta de tipo bacteriano y lo tomo con algún tipo de alimento, va a disminuir o va a retrasar su absorción, ¿no? Para algunos casos eso me será conveniente, para algunos no. A ver, algo más interesante. La furosemida, ¿no? También. ¿Saben qué es la furosemida? Diurético. Diurético, ¿no? ¿Diurético de qué? De asa, ¿no? Que es el que más uno de los que más se prescribe, ¿no? Entonces, si es que tú se lo das al abuelito, le dices, tómalo después con tu almuerzo y no orina a las 2 horas, el paciente va a pensar que está mal, ¿no? Por eso es que generalmente lo indican 8 de la mañana, 4 de la tarde, ¿no? Los que disminuyen la absorción oral del de los alimentos, de igual manera, acá tienen la lista, aumento de la absorción oral de medicamentos, de medicamentos por estos alimentos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Mi idea no es que memoricen esto, solo que lo puedan revisar, nada más, en el caso. ¿Ya? Luego tienen las interacciones por desplazamiento de las unión A. Un ejemplo que sí es importante, más allá de si aumenta o disminuye, es por ejemplo, lo vamos a ver cuando llevamos anticoagulantes, pero por ejemplo, si ustedes dan warfarina, ¿ya? Que es un anticoagulante que dirige sobre todo lo que es la vía extrínseca de la coagulación, ¿ya? A los factores vitamina K dependientes. Si tú le das al paciente que coma su ensalada César o su lechuga, lo que vas a hacer es que bloquee la acción del fármaco, ¿ya? Por eso generalmente tú vas a escuchar a esos pacientes que les prohíben comer cosas verdes, o sea, verduras prácticamente, ¿ya? Es un dato para que lo tengas en cuenta. Ya, en el caso de la fenitoína, por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente está con fenitoína y está tomando aspirina? Si ese es el caso, lo que va a pasar es que va a incrementarse la fracción libre de la fenitoína y por ende va a disminuir la concentración, pues, del otro fármaco, ¿no? ¿Y esto a qué conlleva? A que tenga una mayor actuación en el receptor específico. En el caso del valproato, igual, ¿no? Es un anticonvulsivante con el uso del naproxeno, ¿no? Se incrementa la fracción libre de valproato a tener en consideración. Y mira, lo que te mencioné, si es que hay hipoalbuminemia, ya sea valproato o fenitoína, ya aumentan su fracción libre. ¿Por qué? Porque menos proteínas van a viajar unidas al fármaco. Entonces más fármaco libre va a estar circulando y va a cumplir su efecto.
Ahora, estas interacciones por desplazamiento generalmente son muy sutiles para lo que es la parte clínica, sin embargo, sí deberíamos tenerlas en consideración, ¿no? Tienen un estrecho rango terapéutico, que quiere decir que si se presentan, digamos, manejar dosis en esos casos es muy complicado, por no decir imposible. Interacciones en el metabolismo, el sustrato. ¿Qué viene a ser el sustrato? Es el fármaco que se metaboliza por un sistema enzimático ya determinado. Más del 50% de los fármacos que se metabolizan son justamente de la citocromo P450, la subsección 3A4. Miren, más del 50%. Entonces, si es que yo no tengo en consideración esto, puedo generar problemas. Un extenso metabolismo en el tracto gastrointestinal contribuye a baja biodisponibilidad en muchos fármacos. Inhibidores, fármacos o sustancias que inhiben el metabolismo de la isoenzima de la CYP450, que es un proceso cognitivo irreversible, pero que se satura rápidamente. ¿Bien? ¿Qué son los inductores? Son fármacos, sustancias que incrementan la cantidad de enzima mediante el incremento de la transcripción del gen de esa misma isoenzima, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, el clásico ejemplo que tienen es el ritonavir, que es un fármaco antirretroviral que se usa para el tratamiento del TAR, de la terapia antirretroviral para el VIH, y también incluso para lo que es la hepatitis C. Interacciones en el metabolismo. Acá tienen, ¿no? Por ejemplo, amiodarona, carbamazepina, claritromicina, diltiazem, con cada una de sus enzimas. Interacciones también en el metabolismo. Acá tienen más drogas para que lo puedan leer. De igual manera. Bien. Y luego tenemos a las interacciones a nivel de la eliminación. Por ejemplo, tenemos fármacos como el metotrexate, ¿no? Que son fármacos que se usan para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, son inmunomoduladores, las cefaloporinas, penicilinas, que son justamente antibióticos, ¿no? ¿Y qué tenemos acá, por ejemplo? Estamos consumiendo una aspirina, ¿no? Y para que de la sangre, donde están circulando estos fármacos, pueda pasar al túbulo renal, ¿no? Por secreción, ¿no? Por secreción, ¿ya? Y por ende después pueda pasar ya a la orina, lo que va a hacer esto es bloquearlo. Entonces, ¿qué va a pasar? La penicilina, las cefalosporinas, el metotrexate van a circular más tiempo en sangre, de tal manera de que no va a haber una adecuada eliminación y por ende pueden causar toxicidad. ¿Bien? Las alteraciones del pH urinario también son importantes. Lo que estábamos mencionando también para el caso del metotrexate, los salicilatos, que es el ácido acetilsalicílico, penicilinas, tiazidas, diuréticos de asa, antidepresivos tricíclicos, y la acidificación de la orina se incrementa la eliminación de anfetaminas, metformina, morfina, algunas otras bases que podemos tener. ¿Qué pasa si es que yo tengo una alteración del flujo sanguíneo renal? ¿No? Los AINES, ¿por qué dicen que los antiinflamatorios son nefrotóxicos? Porque eso se ha escuchado en algún momento, ¿no? Que causan daño renal, que no los lees de manera indeterminada. Eso sí, ¿Ah? a largo plazo, por Claro. los prostaglandinas. Así es, ¿no? Que tienen efecto, ¿qué? Vasodilatador. Vasodilatador. O sea, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los AINES? Van a producir vasoconstricción, sobre todo a nivel de las arteriolas aferentes, ¿no? Y por ende disminuye el flujo sanguíneo renal y el riñón entra en falla, porque le llega menos sangre. Eso es lo que ocurre. Efectos aditivos, ¿no? Es la respuesta final
que viene a ser la suma de los efectos de cada droga, por ejemplo, ¿no? Si doy paracetamol solo, miren, pasa nada, ¿no? Aspirina sola, un poco más de acción, pero si yo doy aspirina más paracetamol, el efecto combinado va a aumentar la respuesta, ¿ok? El sinergismo, donde yo tengo un fármaco más otro, va a ser menor que darlo junto. Por ejemplo, si yo doy gentamicina sola, pues para una determinada infección, por ejemplo, no cumple su efecto. Si doy ampicilina sola, o sea, cumple un poco mejor, pero no cumple el efecto que yo quiero. Sin embargo, si yo doy ampicilina G con gentamicina, yo mejoro el performance de ellos. ¿Por qué? Porque le doy estabilidad al anillo beta-lactámico de la ampicilina y por ende el fármaco no se va a degradar tan rápido como sí lo haría de manera sólida. Y por ejemplo, estos sinergismos tú lo vas a ver cuando veas en pediatría lo que es el tratamiento de las famosas meningitis. ¿Por qué se dan incluso hasta 3 antibióticos que tú dirás, doctor, pero estos fármacos no terminan cubriendo bien a este germen, entonces ¿por qué lo doy? Es justamente por esta razón, ¿no? Porque aumentan y mejoran el performance del otro que sí va a ser, digamos, directo el encargado de poder erradicar al germen. Potenciación, donde tienes un fármaco que más bien por lo contrario, ¿no? El efecto terapéutico de una droga va a ser amplificada por otra sustancia que va a carecer de efecto terapéutico. Los antibióticos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamases, ¿no? Tú has escuchado, ¿no? Existe amoxicilina sola y existe amoxicilina con ácido clavulánico. Y la amoxicilina con ácido clavulánico en la farmacia te cuesta más caro. Justamente es ¿por qué? Porque antes las bacterias, tú le metías penicilina hasta la más convencional y morían. Pero comenzaron a haber un uso indiscriminado, crearon resistencia, destruían el anillo beta-lactámico. Entonces, ¿qué se hizo? Se les añadió una beta-lactamasa para poder eliminar este problema. Tienes el ejemplo amoxicilina con ácido clavulánico, tienes el ejemplo de piperacilina tazobactam, tienes el ejemplo del famoso cotripazol, que viene a ser trimetoprim más sulfamethoxazol, ¿no? Algunos ejemplos que tienes de potenciación. Luego tienes el efecto permisivo, en el cual el efecto de una droga solo puede lograrse por la presencia de otra, ¿no? Si yo, por ejemplo, libero norepinefrina sola, ¿ok? Ustedes ven que no tiene mayor efecto, a distinto que si yo, por ejemplo, libero cortisol o a través de un corticoide y pongo norepinefrina, que no va a tener propiamente efecto, pero sí me va a disparar lo que viene a ser el efecto del cortisol. Antagonismo, tengo dos drogas que si las pongo juntas van a tener un mayor performance en comparación a si se administran como moléculas separadas, ¿no? El efecto final es menor que la suma de los efectos individuales. Acá tenemos algunos ejemplos para que lo puedan ver. Miren, agonista solo se une a su receptor. Tienes el agonista con el antagonista competitivo. ¿Qué quiere decir? Que el antagonista competitivo se va a pegar a este receptor y el agonista ya no va a poder actuar. Por ende, la acción va a decaer, ¿no? De igual manera, mira cómo es este receptor. Tiene una fracción para el agonista y una para el antagonista no competitivo. ¿Qué quiere decir? Que en un pequeño espacio del receptor, oye, se me dio un perrito. Hay una fracción para un antagonista no competitivo donde se pega, ¿ya? Y la acción, si bien es cierto, no va a ser tanta, no va a caer tanto en comparación a la anterior.
Ah, ya. Y el último es en el cual tienes al agonista solo consumiendo a su receptor y un agonista parcial solo. Aquí, ¿qué vas a tener? Que el agonista que va a actuar solo en su receptor va a llegar, a pesar de demorar en una concentración un poco mayor, va a llegar al efecto terapéutico a un 100%, a diferencia que el agonista parcial, ¿no? Que va a llegar en una menor proporción de efecto, pero desde una menor concentración. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O algo que no haya quedado claro? Ya. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Entonces, ¿cómo ustedes interpretarían esta gráfica? Eso sería lo que me interesa que se puedan llevar. Jugo de uva es mejor. Allá, para esto, lo que se está buscando en los 4 gráficos es fármacos para ayudar a lo que es bajar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes podrían interpretarlo? A ver, primer gráfico, ¿qué ustedes ven? Que la concentración de proteína en sangre con El felodipino, ¿ya? El felodipino, ¿qué va a pasar en presencia de agua y qué va a pasar en presencia de jugo de Toronja. toronja? Con el jugo hay más azúcar. Pero el juego te lo inhibía justamente el citocromo de concentración. Pero estamos hablando del felodipino. Ah. No va a tener una mayor absorción a la... A ver, voluntario, porque de estas son las preguntas que más o menos van a venir. No me digas. Comí los toronja. Ya, el felodipino en presencia de agua, ¿qué pasa? tiene menos concentración. Tiene menos concentración. Exacto, ¿no? Es una baja concentración. Y el tiempo, si bien es cierto, ustedes ven que es sostenido, pero no llega al efecto terapéutico, ¿no? Si quieren bajar la presión arterial, no les va a ayudar absolutamente nada. En presencia de un jugo ácido, que esa es la idea, más allá de que sea de toronja, ¿qué va a pasar? Una mayor concentración. Entonces, ustedes como, si yo les diría, interpreten esta gráfica, ustedes qué podrían decir. En presencia de un medio ácido o, bueno, jugo de toronja o que en línea general lo que vendría a ser sería un pH ácido, ¿no? Ese fármaco va a tener una mayor concentración, por ende se va a absorber mejor y también de igual manera la eliminación va a ser mucho más lenta, ¿no? La concentración va a durar mucho más. ¿Bien? Segunda gráfica. Esto es lo mismo, ya el mismo fármaco, pero acá lo que estamos comparando es tiempo versus frecuencia cardíaca. ¿Ya? Este está con trampa, pero a ver si es que se dan cuenta. Es lo mismo. ¿Alguien, chicos? Ya, a ver, les ayudo. Si bien es cierto, les he mencionado que es justamente un fármaco que es para bajar la presión y acá sube la frecuencia cardíaca, ustedes dirán, oye, pero no está supuestamente bajando la presión arterial. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Una respuesta. Si tú bajas
la presión arterial, ¿no? De manera, digamos, sostenida, ¿qué pasa en tu cuerpo de manera interna? ¿Qué es lo que interpreta tu cuerpo? O sea, tú haces que tu corazón trabaje menos. ¿Qué va a pasar con la respuesta la resistencia vascular periférica? Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar de manera como método de compensación. Y en este caso es al revés, ¿no? Porque justamente lo que el fármaco hace es disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Y qué va a hacer el corazón para compensar? Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Para que aumente el gasto cardíaco. Entonces, por eso es que tú ves que acá hay un aumento de la frecuencia cardíaca con el jugo de toronja al inicio, ¿no? Y en comparación con el agua, en la cual pues tú ves que significativamente puede elevarse un poco, pero digamos no tanto en comparación al medio ácido, ¿no? Eso es lo que quiere interpretarse, ¿ya? Ahora, la presión sistólica. Ya, esta es un poco más fácil, ¿no? Pero si hay una depresión. Claro, va a tener mayor efecto con el jugo de toronja. Ya. Por el medio más así. Exacto, eso es lo que tú quieres, el efecto primario. Tú lo que quieres es que baje la presión arterial, ¿no? ¿Baja la presión arterial sistólica? Sí, sí lo baja, ¿no? ¿En presencia de qué? Del medio ácido, en comparación a un pH neutro que viene a ser el del agua. De igual manera que Y en la diastólica, igual, ¿no? E incluso tú podrías analizar y baja mucho más la proporción de la diastólica respecto a la sistólica, ¿no? Importante dato a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta clase y lo que sí o sí, digamos, tienen que llevarse? Lo que tienen que llevarse no es memorizarse todos los distintos tipos de estas cositas de acá. Sí que le den una chequeada, pero lo que tienen que recordar son los siguientes. Son las gráficas, ¿ya? Las gráficas y los distintos tipos de efectos que pueden haber. Nada más, ¿ya? Memorizar cosas demás no tienen ningún tipo de sentido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Algo que no haya quedado claro. Este jueves ya tuvieron, ¿no? Su clase práctica con su otro docente. Sí. Ya. Ese día ya exponen, ahí el viernes, ya exponen. No sé quién les toca, pero ya exponen. Ya. ¿Quién va a exponer anticonvulsivantes la próxima semana? ¿Quién va a exponer? Ah, ya. Ya, perfecto. Listo, chicos, si no hay dudas, normal pueden ir avanzando. ¿Ya?